todos y a todas. Siempre me abrumo cuando me presentan porque uno dice, ¿seré eso efectivamente? Estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta de poder compartir con ustedes algo de lo que ha sido nuestro trabajo. Cuando pusimos ese título, cuando me invitó Lucio, yo tenía la esperanza de que en el tiempo que me corresponde iba a alcanzar a ver todo lo que es jóvenes y adolescentes. Pero en realidad, cuando me puse a revisar todo lo que tenemos, preferí focalizarme y en realidad vamos a centrarnos más en adolescentes, que es lo último que hemos estado nosotros trabajando. Pero quiero partir, porque dado que son todos y todas fundamentalmente estudiantes de doctorado que están iniciando su vida como investigadores, mostrarles un poco lo que ha sido nuestra vida como investigadores también, porque la idea, sobre todo cuando uno hace un doctorado, es descubrir ese nichito de investigación que te va a acompañar, ojalá por muchos años y ojalá por toda la vida, ¿ya? Entonces, nosotros, yo inicialmente, porque después se fueron sumando muchos nosotros, partí entre el año 93 y el 95 con mi tesis doctoral en la Autónoma de Madrid, donde formulé un modelo de psicogénesis del pensamiento económico. Con la pregunta es, ¿cómo llegamos a comprender la economía desde que somos niños hasta que somos adultos? Una vez que finalizamos ese estudio y volví a Chile, la idea era comenzar con las primeras exploraciones en Chile acerca de estos temas, que se reflejaron en nuestro primer libro el año 97, que se llamaba justamente Consumir para vivir y no vivir para consumir, que recogía dentro de sus investigaciones centrales una caracterización psicológica del consumidor de la novena región. Ese fue nuestro primer estudio en Chile. El año 97 tuvimos la suerte de adjudicarnos nuestro primer Fondesit y ahí lo que hicimos fue instalar una investigación que permitiera contextualizar este modelo que inicialmente se había hecho con poblaciones europeas a Chile y ver cómo estaba pasando eso en Chile. Ahora, a partir de ahí del 97 además comienza nuestra colaboración con otros países latinoamericanos. Nuestra primera colaboración, y dado que está Regina aquí, fue con mi amada Uninorte, la Universidad del Norte de Barranquilla, donde replicamos también este estudio. Y a partir de ahí se empezaron después a replicar en Brasil, se replicó en Argentina, recientemente en Ecuador, en Perú, ¿ya? El año 2001, como ya teníamos claro lo que pasaba con los niños y con los adolescentes, nos preguntamos, bueno, ¿y qué está pasando con los adultos? Hicimos un estudio centrado solo en la novena región de cómo los adultos comprendían los procesos económicos. Ese estudio yo lo quiero mucho también porque tuvo un resultado adicional y es que fue la tesis de Mireia Pallavicino de su magíster, ¿ya? El 2003, después de ver en realidad el panorama triste que había en términos de la comprensión de la economía, nos preguntamos, bueno, ¿y dónde aprende la gente o no aprende definitivamente lo que debería aprender para manejarse en el mundo económico? Y surge nuestro otro proyecto Fondesit, que es Socialización Económica, ya donde nos centramos en lo que pasaba en la familia y comenzamos además a explorar el rol de los medios de comunicación y el rol de la escuela y de los pares. A partir de eso ya era el momento de avanzar desde la investigación básica a algo un poco más aplicado. Y así, el 2006, surge el proyecto Yo y la Economía, que estaba orientado a diseñar, aplicar y evaluar un programa de educación económica para escolares de sexto básico. ¿Por qué de sexto básico? Porque era en el currículum educacional chileno, era el único curso donde había una unidad que podía ser utilizada porque era la unidad de economía cotidiana, ¿ya? Uno de los hallazgos que encontramos allí, porque tuvimos que evaluar a los profesores en forma previa, es que los profesores que llevaban años dando esa unidad tenían un 44% de logro en alfabetización económica y financiera. Entonces ahí la gran pregunta era, ¿cómo enseñan? ¿Ya? Ese proyecto fue muy, muy hermoso y nos llevó a preguntarnos, dado los resultados que habíamos obtenido con los profesores, bueno, entonces, ¿qué está pasando con los estudiantes universitarios?
Y si bien ese otro proyecto Fondesit del 2009 era con estudiantes universitarios, nos focalizamos especialmente en estudiantes de pedagogía, ¿ya? Y de los resultados de ese estudio es que surge la siguiente etapa, el siguiente proyecto Fondesit, que fue el diseño, la validación y evaluación de un modelo de alfabetización económica en la formación inicial de profesores. Tuvo como resultado que la UFRO y la Católica de Temuco son las únicas universidades a nivel del país que tienen un curso de alfabetización económica y ciudadanía en las mallas de los profesores de historia, que son los grandes responsables, ¿ya? Les voy contando eso para que ustedes vayan viendo cómo uno investiga y después aplica, ¿ya? Ahora, una cosa que aprendimos, especialmente para los que quieren en algún momento trabajar en colegios, aprendimos que la forma de incluir a los colegios en estos proyectos de intervención es amarrarse al currículo. Ningún profesor va a hacer nada que esté fuera del currículum porque están sobrepasados. Por lo tanto, si uno encuentra un nichito en el currículum, por pequeñito que sea, ahí hay que insertarse. Puse ahí otros temas de consumo, porque a partir del 2003 empezamos además a ver que emergían otras temáticas. Emergían, por ejemplo, las temáticas de, bueno, está el consumo tradicional, pero también, ¿por qué Chile estamos cada vez más gordos y más enfermos? Que fue lo que nos preguntamos con Berta Schnebler. Y dijimos, bueno, investiguemos el tema del consumo de alimentos, que ha sido una línea paralela que hemos llevado con varios proyectos Fondesit también, ¿ya? Empezamos también a inquietarnos por temas adicionales. Por ejemplo, hoy día justamente me llamaba un periodista que me quiere hacer una entrevista porque uno de los escasos estudios sobre ferias libres y consumo en ferias libres es el que nosotros tenemos en Chile y en Brasil. Entonces siempre van surgiendo otras inquietudes por allí. Ahora, el 2015 comenzamos ahora a preguntarnos ¿qué pasa con los adolescentes? Porque ya sabíamos que en los adultos los niveles de alfabetización financiera son muy precarios. Sabíamos que en los universitarios pasa lo mismo, ¿ya? Y entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué pasa en las etapas previas? ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué patrones se están instalando ya tan tempranamente? Y ahí surge entonces el proyecto de alfabetización financiera, actitud hacia el dinero, patrones de consumo y satisfacción vital en estudiantes secundarios chilenos. A partir de lo que yo les decía, de otros temas de consumo y a partir de nuestras últimas investigaciones es que la variable bienestar subjetivo y sobre todo satisfacción con la vida empezó a ser parte obligada de nuestros estudios. También allí, paralelamente, el 2016 y con otras fuentes de financiamiento aparecieron dos estudios que fueron paralelos a los anteriores, que es preguntarse, bueno, ¿cuáles son los perfiles de consumo y endeudamiento en lo que vamos a llamar segmentos vulnerables? Y ahí surge nuestro interés por las mujeres, de los segmentos más vulnerables socioeconómicamente, y los adultos mayores, en los cuales ahora Regina también está haciendo su tesis. Y finalmente, ¿cuál es nuestro desafío a partir del 2017 y de aquí para adelante? La educación económica y financiera, considerándola que ahí están las bases para el cambio. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro itinerario. Bien, y quería mostrárselos para que vean que se puede. Se puede encontrar un nichito y empezar allí a trabajar. Ahora, lo otro que yo he aprendido es que la figura del investigador solitario está en extinción. O sea, si uno no arma un buen equipo de trabajo, horizontal, con buenas relaciones al interior, donde todos estamos bajo la premisa del ganar-ganar, es muy difícil hacer todo este camino que nosotros hemos hecho juntos. Y entonces me voy a centrar ahora en lo que es nuestro actual proyecto, que termina el próximo año en marzo, del cual he traído una parte particular, porque el proyecto es mucho más amplio. Ustedes lo veían ahí, alfabetización financiera, actitudes hacia el dinero, patrones de consumo, incluso queremos ver el posible riesgo de endeudamiento futuro.
Pero me voy a centrar en lo que son los perfiles de consumo en adolescentes, que creemos que es uno de los temas que resulta bastante interesante. Ese es nuestro proyecto Fondes y ahí está el equipo. Y para eso vamos a entrar un poco en lo que es el contexto, para poder entender. Chile tiene un contexto en el que se cruza el impacto de la globalización, que es genérico para todos los países, pero con un modelo económico neoliberal que fue instalado en Chile como un experimento social. Durante los años de la dictadura, aprovechando lo que se llaman los periodos de shock, se instala un modelo que está orientado fundamentalmente hacia una apertura del mercado, una privatización de la vida, como dicen algunos autores, donde se privatizan los grandes espacios relevantes para el desarrollo y la calidad de vida de las personas, la salud, la educación, la previsión, los consumos básicos, ¿ya? Y donde el gran eje articulador de este modelo lo constituye, no sé por qué no refleja aquí, lo constituye el consumo. O sea, lo que le da sentido al modelo económico neoliberal en Chile es que es un modelo centrado en el consumo. Y uno se da cuenta también de la importancia que tiene el consumo para el modelo cuando ve, por ejemplo, las reacciones tanto en el ámbito público como privado, cuando sale esa cifra que aparece prácticamente todos los meses, que es el índice de confianza del consumidor. Cuando el índice de confianza del consumidor está alto, todo el mundo es feliz. Cuando baja, todo el mundo enloquece. Porque si la gente deja de consumir, el modelo se cae. ¿Ya? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos el consumo como gran articulador de las dinámicas económicas, no solo tiene impacto en lo económico, tiene también impacto en la cultura y en la sociedad y en las personas. Y entonces se produce un cambio en las dinámicas de relaciones y en las pautas culturales de los chilenos y posteriormente, cuando el modelo empieza a expandirse a toda Latinoamérica, también de los ciudadanos de otros países. ¿Cuáles son los ejes de estos cambios? Primero, la valoración del consumo y de las posesiones como símbolos del ser. Previo al modelo, en Chile, se construía identidad en torno a los referentes que tradicionalmente aparecen incluso en la literatura, la familia, el barrio, la escuela, ¿ya? Donde muchos de los valores además eran heteroreferenciados, o sea, venían desde afuera. Como dice Bauman, no teníamos la gran tarea de construirnos a nosotros mismos. Pero cuando se instala el modelo económico neoliberal y el consumo especialmente, el ser pasa a ser tener. Y entonces, soy mi casa, soy mi auto, soy la ropa que he visto, ¿ya? La otra característica, y que en Chile ha sido especialmente fuerte, es la búsqueda del hedonismo y la satisfacción inmediata de los deseos. Chile era una cultura más bien austera, y era más bien austera porque tenía un pasado agrícola. Y las culturas agrícolas son culturas de ciclos. Entonces, uno ahorra cuando está en el circuito agrícola porque tiene que tener para el invierno. Yo incluso me acuerdo cuando muy chiquita que vivíamos con mi abuela, que ella había crecido en el campo, y mi abuela decía en marzo, me quedó grabado eso, en marzo, hay que comprar un pedido fuerte de mercadería para el invierno. Nosotros vivíamos en la ciudad y yo decía, ¿por qué? ¿Qué irá a pasar en el invierno? Pero así estaba demarcado eso, ¿ya? Pero en cambio, con un modelo centrado en el consumo, lo importante es que la gente consuma y que obedezca a sus deseos, ya no a sus necesidades, ¿ya? Y ese es el hedonismo. ¿Se acuerdan ustedes un aviso de spray antiguo, uno de los primeros, cuando decía, sé tú mismo, obedece a tu ser? ¿Ya? Ese es un ícono de las características del modelo, el individualismo y la búsqueda del hedonismo. La flexibilización del concepto y la actitud hacia la deuda, porque se amplían las fuentes para poderse endeudar. Se amplía el crédito, se amplían las fuentes tanto formales como informales. Crecientemente en Chile empieza a aparecer una presencia muy fuerte del retail, de las casas comerciales,
Ahora uno en la casa comercial no solo se endeuda en comprar objetos, también puede pedir avances en efectivo, ¿ya? Con la tremenda dificultad que el retail no está controlado como sí está el sistema financiero formal que son los bancos. Por lo tanto, los intereses pueden pedir lo que quieran, ¿ya? Ahora, ¿por qué se flexibiliza además el concepto y la actitud hacia la deuda? Porque la deuda tiene dos caras. Tiene una cara pública y tiene una cara privada. La cara pública es lo que yo adquiero a través del endeudamiento. El auto, la casa, la ropa de marca. Y eso es lo que la gente ve y lo que la gente valora, ¿ya? Y la cara privada son mis dolores para pagar a fin de mes lo que estoy debiendo. Que además hay varios estudios que muestran que está teniendo profundo impacto en la salud mental de los chilenos. No solo a nivel de la familia, sino que también en los ambientes laborales. Trabajadores endeudados son trabajadores que tienen más riesgo de accidente y menor productividad, ¿ya? Y como resultado final, la primacía de valores individualistas que coexiste con la necesidad de reconocimiento social. O sea, yo soy lo que tengo, pero yo lo que tengo quiero que lo vean otros, ¿ya? Y entonces el consumo aparece como el referente de definición identitaria, tanto individual como colectiva. Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia y por qué a nosotros nos interesaron tanto los adolescentes? Primero, porque en la adolescencia hay estudios previos que muestran que es la etapa de instalación de patrones de comportamiento que difícilmente van a ser cambiados en la edad adulta. Y entre los 10 a los 15 años se establecen las actitudes y los hábitos de consumo que nos van a acompañar el resto de la vida, ¿ya? Ahora, hay otro elemento, hay un estudio de CNTV del año 2005 que ya puso en alerta porque mostró que independiente del grupo socioeconómico, el 91% de los adolescentes manejan dinero de forma regular. Y como han cambiado además las estrategias de crianza, y esto es válido no solo para los adolescentes, también para los niños, toman decisiones autónomas. O sea, ellos deciden en qué van a gastar el dinero que tienen, ¿ya? Ahora, eso muestra también por qué han cambiado las estrategias de mercadotecnia. Hace 20 años, cuando uno miraba las estrategias de mercadotecnia, iban todas dirigidas al segmento adulto que tenía recursos para comprar. Crecientemente empiezan a aparecer nuevos actores en esas estrategias y aparecen mucho los niños y aparecen mucho los adolescentes. ¿Por qué aparecen los niños y los adolescentes? Porque tal cual como la película esa de Chaplin antigua, El sueño del pibe, son el sueño del pibe de los mercadólogos. Porque son 3 mercados en uno. Primero, un mercado presente, porque manejan recursos. Uno podría decir, pero es tan poca la plata que se le da a los niños y a los adolescentes, pero si ustedes suman lo que le dan a los niños de Temuco, con lo que le dan a los niños de Chile, con lo que le dan a los niños de Latinoamérica, a los niños del mundo, son cifras astronómicas. Es mucho dinero que se mueve allí. Por lo tanto, es un mercado bastante atractivo, ¿ya? Son un mercado de influencia, porque gran parte de las decisiones de consumo de la familia pasan por lo que los niños y los adolescentes, entre comillas, sugieren. La compra de tecnología, por ejemplo, en la familia. ¿Quién sabe cómo funcionan los celulares, cómo funcionan los computadores? Los niños y los adolescentes, ¿ya? Entonces, influyen fuertemente. Y crecientemente se ha observado de que se está incorporando en ese mercado amplio a productos de consumo que no estaban dirigidos a los niños específicamente. Que en paz descanse, perrito del Lipigas. El perrito del Lipigas fue pensado para eso. Para que los niños dijeran, mamá, compra el del perrito, ¿ya? El Banco Nova, que durante un tiempo también fue bastante fuerte, donde aparecían unos niñitos que decían, pero papá, ¿de qué te preocupas? Vamos al banco y pedimos un crédito, ¿ya? El patito de Banco Estado. El patito de Banco Estado está pensado en instalarse primero en el imaginario de los niños, pero también en despertar esa parte de niño que tenemos los adultos, ¿ya?
Ahora, además de ser un mercado presente, un mercado de influencia, son un mercado de futuro. Si yo te fidelizo a los 5 años que tomes Coca-Cola, considerando la esperanza de vida, las enfermedades del final, para lo cual igual tengo Coca-Cola Light y Coca-Cola Cero, tengo por lo menos más de 70 años de consumidor cautivo. ¿Ya? Y lo mismo pasa con los jóvenes, ojo, los jóvenes universitarios. Esta oferta, sobre todo a nivel del pregrado, cuando recién llegan a la universidad y aparece el Banco Santander y aparecen otros y le ofrecen tarjeta de crédito, ¿ya? No es que ellos sean altruistas, ¿eh? No es que quieran ayudar a él. Los estudios muestran que la gente tiende a ser fiel a la primera institución bancaria que le abrió una cuenta. Por lo tanto, yo creo en ti ahora que no eres nada, y cuando ya seas, serás mi cliente. Ahora, en esta etapa, que es la etapa de la adolescencia, hay un elemento importante que es la construcción de identidad. Todos sabemos que aquí es cuando se empieza a construir lo que va a ser la identidad definitiva y posteriormente se consolida, pero también hay una importante influencia de los pares. Los adolescentes se separan progresivamente de la familia y se orientan hacia sus iguales. ¿Y cuál es la influencia que tienen los pares? Fundamentalmente la que tiene que ver con incorporar las nuevas tendencias, ¿ya? O sea, lo que se lleva, lo que se usa, y además con el lograr que el niño o el joven en este caso se incorpore efectivamente al grupo de pares. Y se va a incorporar al grupo de pares si tiene una cierta homogeneidad con el grupo, ¿ya? Entonces, la gran paradoja de la adolescencia es que por una parte buscas ser tú mismo, ¿ya? Pero por otra parte no puedes desligarte de los pares. Y ahí es donde surgen fenómenos. Nosotros en la parte cualitativa del estudio veíamos, por ejemplo, que las niñitas, las adolescentes, cuando se van a comprar ropa, se están en el probador y se toman selfies. Y se la mandan a las amigas. Y las amigas son las que dan el visto bueno si eso le queda bien o le queda mal. ¿Ya? Entonces hay una profunda influencia de los pares. Ahora, con ese contexto es que nosotros, y como yo les decía, este es un estudio mucho más amplio, pero para esta parte nos planteamos 3 objetivos. Primero, preguntarnos, dado que además estaba la prueba PISA en ese momento, yo creo que todos ustedes escucharon lo de la prueba PISA, que en realidad fue crónica de una muerte anunciada, porque si no tenemos enseñanza en educación financiera en el currículum, obvio que a los niños les iba a ir muy mal, ¿ya? Quedamos últimos dentro de los países de la OCDE. Pero queríamos identificar niveles de razonamiento financiero en adolescentes de primero y segundo medio, y quisimos ahí hacerlo a nivel del país, ¿ya? Y para eso elegimos macrozonas. Macrozona sur, macrozona centro y macrozona norte. Macrozona sur, elegimos Temuco, macrozona centro, obviamente Santiago, y macrozona norte, La Serena y Coquimbo, fundamentalmente por los procesos de desarrollo que ha tenido La Serena y Coquimbo, ¿ya? En segundo lugar, nos preguntábamos, ¿pero todos los adolescentes serán iguales? ¿O se podrán encontrar grupos? ¿Por qué es tan importante identificar perfiles o grupos? Porque si uno está pensando después en intervenir, eso mejora la calidad de la intervención. Cuando ustedes no identifican grupos, es muy difícil establecer estrategias que sean más focalizadas de intervención. Entonces siempre va a existir el riesgo de que la estrategia va a tener impacto en aquel grupo que es sensible por las características que tiene, pero va a quedar un grupo, o 2, o 3, a los cuales no les va a hacer ningún sentido, porque no se conecta con sus necesidades reales, ¿ya? Y nos interesaba además caracterizar estos perfiles según nivel de materialismo, influencia de los pares, satisfacción con la vida y variables sociodemográficas de género, nivel socioeconómico y ciudad de procedencia, ¿ya? O sea, ustedes tienen ahí variables psicográficas, que serían fundamentalmente las que tienen que ver con valores materiales, con la influencia que tienen los pares, con la satisfacción con la vida, y variables sociodemográficas, donde están, como les decía, género, nivel socioeconómico y ciudad de procedencia.
¿Cómo lo hicimos? Bueno, en primer lugar, caracterizar la muestra. Trabajamos con un muestreo bietápico por conglomerados, o sea, un muestreo en 2 etapas. En la primera etapa lo que hacíamos era seleccionar, ¿ya?, de todo el listado de establecimientos, tanto de Temuco como de Santiago como del norte, ¿ya?, aquellos que cumplían por lo menos con el criterio de inclusión de ser o particular subvencionado o municipal, ¿ya? Hacíamos un listado y de ahí extraíamos aleatoriamente más o menos 1/3 de cada una de estas submuestras. Se les invitaba a participar y en la medida en que iban aceptando participar o iban declinando, posteriormente al interior de cada establecimiento venía la segunda etapa, que era la muestra por conglomerado, donde se tomaban cursos completos. O sea, el criterio de aglomeración, digamos, era el curso, ¿ya? Finalmente nos quedamos con una muestra de 1.295 escolares de ambos sexos, pertenecientes a establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, de las ciudades que yo les mencionaba con el concepto de macrozonas. Con una media de edad de 15.4 porque nos focalizamos en aquellos cursos donde además rindieron la PISA, ¿ya? Ahí tienen el equilibrio por sexo, más mujeres que hombres, ese es el equilibrio natural que se dio al interior de los cursos, y los niveles socioeconómicos. Aquí hay un dato que yo creo que puede servirle a los que van a trabajar por colegios. Inicialmente nosotros partimos con la idea de aplicar la escala ESOMAR, que es la que se aplica de manera tradicional en estos estudios, pero después nos dimos cuenta que tenía una heterogeneidad tal al interior de los establecimientos que no nos iba a permitir establecer efectivamente. Y entonces dijimos, a ver, ¿pero cómo lo hace el ministerio? Y el ministerio tiene un indicador, que es el índice de vulnerabilidad escolar, ¿ya? Y el índice de vulnerabilidad escolar caracteriza a los establecimientos según distintos niveles de vulnerabilidad socioeconómica, dependiendo de la población que es más habitual allí. Y entonces dijimos, utilicemos eso, ¿ya? Y ahí entonces es donde tenemos nosotros la distribución. Ahora, esta muestra también de 1.995 escolares al interior, la de conglomerado, además era representativa de la proporción de tipos de colegios que hay en cada uno de los segmentos, ¿ya? Hay más municipales y particulares subvencionados y muchos menos particulares pagados. Y eso también se refleja, si ustedes se fijan, en la distribución socioeconómica. Bueno, un diseño cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. Los instrumentos, el test de alfabetización económica para estudiantes. Tenemos otro más ahora, sí. Teníamos el TAE-N y el TAE-A y nos dimos cuenta que nos faltaba uno intermedio. Y entonces construimos otro instrumento que se fue producto también del proyecto, que ya está validadito y está listo. La escala de materialismo para adolescentes, validamos la escala de Goldberg, Gon y Perayo. La escala de susceptibilidad a la influencia de los pares, ya en la versión de Chang, que era para adolescentes, pero que también la validamos para población, en este caso chilena. La estamos validando ahora para población ecuatoriana, porque también tomamos datos allí. La escala multidimensional de satisfacción con la vida para estudiantes también está validada, y la escala de actitudes hacia el consumo, que esa ya la habíamos validado anteriormente. El procedimiento, solicitamos primero la autorización a los directores, una vez que logramos entrar a los colegios, el consentimiento a los padres y posteriormente el asentimiento a los jóvenes. Ustedes saben todos los dolores que se pasan por obtener los consentimientos, ¿ya? Las aplicaciones fueron autoadministradas en las salas, ya dirigidas por el equipo, y con todos los resguardos éticos necesarios. Ahora, ¿qué tipo de análisis es el que yo voy a mostrar en esta parte del estudio? ¿Ya? Porque el objetivo final del estudio es construir modelos, que es en lo que estamos en este momento, modelos predictivos, ¿ya? Pero lo que les voy a mostrar aquí, bueno, hicimos descriptivos y correlacionales, y utilizamos el análisis de conglomerado jerárquico con medida de distancia euclidiana al cuadrado y el método de encadenamiento de Ward. ¿Por qué? Porque nos interesaba
maximizar la varianza entre los grupos formados y minimizar la varianza dentro de estos grupos. O sea, que fueran al interior lo más homogéneos posibles. Y finalmente el chi cuadrado para diferencia de las variables dependiendo de los distintos perfiles. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Nuestro primer objetivo, razonamiento económico financiero. No está tan mal si ustedes piensan, ¿ya? Hay un 41.7 de esta muestra que está en el nivel alto, pero también hay un porcentaje no menor, más del 25%, que está entre deficiente y bajo. ¿Ya? ¿Qué significa deficiente y bajo? Que tú no entiendes nada de cómo funciona el sistema financiero. Y en adolescentes eso es grave, porque están entrando de lleno al sistema. ¿Ya? Hay un 32,4 que es básico. ¿Qué significa básico? Que tienes algunas nociones, pero que no son todavía suficientes para operar de manera adecuada. ¿Ya? Y estas son las tablas que a nosotros siempre nos duelen el alma, porque nos siguen apareciendo en todos los estudios. Diferencias significativas por nivel socioeconómico. Fíjense cómo van aumentando las medias en la medida en que aumenta el nivel socioeconómico. O sea, claramente el razonamiento económico-financiero es una nueva variable de exclusión y que reafirma todos nuestros estudios previos. Siempre nos ha parecido lo mismo. ¿Ya? O sea, el problema de los segmentos más vulnerables no es solo que no tienen recursos. El drama es que si los tuvieran no sabrían qué hacer con ellos. Ahora, ahí tienen algunos de los descriptivos. Fue interesante lo que pasa en la muestra total. Después van a ver lo que pasa en los clústeres. Por ejemplo, predomina la racionalidad. ¿Ya? Está sobre el punto medio de la escala, que es 3.5. La impulsividad, si bien está bajo el punto medio, está cercana a la racionalidad. O sea, ahí ya hay un indicador que llama la atención. Esta coexistencia de racionalidad o capacidad de planificación con impulsividad. ¿Ya? Afortunadamente, en la muestra total está baja la compulsividad, que es un indicador de posible patología de compra adictiva. ¿Ya? El materialismo está bajo el punto medio, pero tampoco está tan bajo. Fíjense que es bien curioso, la influencia de pares medida por la escala aparece baja, ¿ya? Pero sin embargo, en los grupos focales de profundización cualitativa, los jóvenes sí reconocen que tienen los pares una influencia. Pero ¿cuál es su gran dilema habitual? Es que yo soy yo, ¿ya? Claro, yo soy yo, pero necesito que me aprueben, ¿ya? La satisfacción con la vida, en general, está bastante bien en toda la muestra. O sea, los niños, o los adolescentes en este caso, están satisfechos con su vida. Y la escala mide los dominios de familia, escuela, barrio, el sí mismo, ¿ya? Y los pares también. ¿Ya? O sea, están satisfechos con eso. Poquito más bajo apareció sí en la dimensión escuela. ¿Ya? Ahí tenemos un primer indicador de las correlaciones entre las variables. Alfabetización económica, y es ahí, correlaciona con racionalidad. ¿Ya? Ahora, como toda correlación no es causalidad, esperamos eso, contestarlo en los modelos predictivos que estamos construyendo ahora. Pero hay una relación, que puede ser que a más alfabetizado eres más racional, o que en la medida en que eres más racional te vas alfabetizando más, no sabemos. Pero sí, fíjense que correlaciona negativamente con compulsividad, con materialismo y con influencia de pares. ¿Ya? Los racionales. La racionalidad correlaciona también negativamente con impulsividad y con compulsividad. ¿Ya? La impulsividad correlaciona con compulsividad, con materialismo y con influencia de pares. ¿Ya? ¿Te acuerdas, Natalia, cuando validamos la escala de materialismo? Pero esa fue la de adultos, esta otra es la de jóvenes, que también va a quedar validada.
compulsividad con materialismo y con influencia de pares, y finalmente materialismo también con la influencia de pares. O sea, se va ahí constituyendo una serie de relaciones que nos llevaron a pensar efectivamente que había de todas maneras que hacer este análisis de conglomerados. ¿Y qué pasó con los conglomerados? Pues, 3 clústeres, ¿ya? Uno, que agrupa a la mayoría de la muestra, el 59.4, que les llamamos los racionales. Ya vamos a ver por qué. Otro, que es un 21.4, los impulsivos ambivalentes, y otro, que es el 19.2, que son los difusos. Ahora, si nosotros sumamos estos 2 porcentajes, la cifra es para pensar, porque hay un 40.6 que están en riesgo. ¿Qué significa estar en riesgo? Que si tú tienes un perfil difuso o un perfil impulsivo ambivalente, el difuso puedes irte para cualquier lado. Y el impulsivo ambivalente significa que estás desarrollando ya patrones de comportamiento financiero que te van a llevar probablemente en la edad adulta a tener riesgo financiero. Vean ahí ustedes las medias de cada perfil cuando las cruzamos con racionalidad, o sea, cuando mostramos cómo funcionan, para que vean, por ejemplo, los difusos, fíjense que está baja racionalidad, está baja impulsividad y está baja compulsividad. O sea, ahí todavía no hay un perfil claro. Todo va a depender. Si los tomamos fuerte y los metemos en programas de educación financiera, lo más probable es que puedan migrar hacia los racionales. Si no hacemos nada y seguimos dejándolos en manos de la mercadotecnia, lo más probable es que migren al otro, que son los impulsivos ambivalentes. Los racionales, claramente lo que está bastante alto sobre la media es la racionalidad, que es la capacidad de planificar, la capacidad de organizar el presupuesto, la capacidad de diferenciar necesidades de deseos. Y los impulsivos ambivalentes, este es bien interesante. La impulsividad claramente es lo más alto, pero también está alta la racionalidad, ¿ya? Y también está alta la compulsividad, muy por sobre la media de toda la muestra, ¿ya? O sea, estos chiquillos o estas chiquillas podrían llegar a desarrollar trastornos de compra patológica. Ahora, lo que más llama la atención es esto, que nos ha aparecido también en otros estudios, ¿ya? ¿Qué implica eso, ese perfil? Implica que es un perfil dependiente de contexto. O sea, si yo pongo a estos individuos en un contexto de planificación y de racionalidad, van a poder funcionar planificadamente. Pero si los pongo en una liquidación, se acabó la racionalidad, ¿ya? Ese mismo perfil impulsivo ambivalente nos ha ido apareciendo también en estudiantes universitarios y también en adultos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando lo cruzamos con materialismo, influencia de los pares y satisfacción con la vida, que eran las otras variables psicográficas? En el difuso todavía se mantiene todo planito. No aparece muy llamativo el materialismo, tampoco la influencia de pares, y la satisfacción con la vida está como en la media. Pero los racionales, fíjense ustedes que son los que tienen más alta la satisfacción con la vida que todos los otros perfiles. O sea, como veíamos, correlaciona con alfabetización financiera y ahora estamos viendo que además son los que tienden a mostrar una mayor satisfacción con la vida. Parece que es mejor ser planificado y racional que ser impulsivo. Los impulsivos tienen mayores indicadores en otros estudios que hemos hecho en felicidad, pero no en satisfacción con la vida. Ahora, ustedes saben que el constructo felicidad es más fluctuante, el de satisfacción con la vida es más estable. Y el impulsivo ambivalente tienen muy alto el materialismo, ¿ya? ¿Qué es el materialismo? Es el apego a las posesiones. Por lo tanto, si yo soy impulsivo y además soy materialista, me voy a comprar todo lo que encuentre por el camino, ¿ya?
con una cosa adicional. Por eso que en varios estudios nos ha parecido que las mujeres aparecen más en este ámbito, que los materialistas además acumulan, porque aman las posesiones. Entonces tienen los closets llenos, ropa, zapatos, todas las cosas, ¿ya? Ojo que los varones acumulan herramientas, aunque no las usen jamás. ¿Y qué pasó con las variables sociodemográficas? El perfil 1, que es el que llamábamos difusos, hay un mayor porcentaje de hombres, ¿ya? De nivel socioeconómico medio-bajo, y hay un porcentaje interesante ahí de adolescentes de Temuco. En los racionales hay mayor porcentaje de mujeres, pero no nos alegremos todavía porque vamos a ver qué pasa con el que sigue. De nivel socioeconómico medio-alto, o sea, vuelve a aparecer nuevamente la misma variable, con mayor porcentaje de adolescentes de La Serena y Temuco, ¿ya? Y aquí decidimos ver qué pasaba con el razonamiento financiero y son los que tienen el mayor porcentaje de razonamiento financiero alto. Ese es un dato interesante para pensar en estrategias de educación financiera, ¿ya? ¿Y qué pasa con los ambivalentes e influenciables? Mayor porcentaje de mujeres. Mayor porcentaje de adolescentes de nivel socioeconómico bajo, ¿ya? Y mayor representación de adolescentes de La Serena y de Santiago. O sea, hay una distribución también ahí por zonas. Ahora, nosotros pensábamos que La Serena y Santiago se parecen bastante. Bueno, Santiago obviamente es la gran urbe que tiene todo, pero en La Serena han ido pasando cosas interesantes con el tema del turismo. Entonces hay comercio de grande superficie, hay un interés por comprar, por el consumo. Entonces, ahí hay algo. Bien. ¿Qué nos aparece como primeras discusiones? Primero, claramente la conclusión que hay insuficiencia en los niveles de razonamiento financiero en los grupos de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Ya, ese es uno de los primeros resultados más llamativos. Segundo, que hay patrones y actitudes de riesgo en el ámbito financiero en un 40% de la muestra, donde podríamos hipotetizar también que eso está impactando en la construcción de identidad. Por lo tanto, eso nos lleva a la urgencia de intervenir. Hay perfiles de riesgo con mayor representación, nuevamente los segmentos más vulnerables. Nos surgían ahí dos conclusiones. Primero, nos preguntábamos, bueno, ¿y qué está pasando con los modelos adultos de estos chiquillos? ¿Ya? ¿Qué estamos transmitiendo? Porque si bien ellos están mucho más vinculados a los pares por la etapa, pero siguen estando en la familia, siguen estando en la escuela, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos transmitiendo ahí? En nuestros estudios con profesores encontramos que profesores consumistas formaban estudiantes consumistas. En los estudios de la familia encontrábamos que la alfabetización financiera de la madre correlacionaba más alta con la alfabetización financiera de los hijos más que la del padre. Por lo tanto, quienes transmiten la cultura financiera son las mujeres, ¿ya? Ahora, pensemos en esas adolescentes cuando sean mamás. Yo ahí pensábamos y discutíamos en el grupo, y estas que son las ambivalentes y las impulsivas, ¿qué va a pasar con ellas cuando sean mamás? Y obviamente la necesidad de una educación financiera crítica, pero no cualquier educación financiera. Una que vaya orientada al desarrollo de ciudadanía económica. ¿Por qué nosotros ponemos ese énfasis? Porque si ustedes se fijan, en este momento hay un boom de la educación financiera. Al portal bancario que se metan, hay educación financiera. Está el Sano de Lucas, está otro en el Banco Chile, en el BBVA, ¿ya? Pero ¿qué es lo que encuentra uno ahí? Encuentra orientaciones para consumir mejor. En ningún momento hay una pregunta de, ¿efectivamente necesitas este crédito? ¿O solo lo deseas? ¿Efectivamente necesitas otra tarjeta de crédito? Entonces, cuando nosotros hablamos de ciudadanía económica, estamos hablando de cambiar la ecuación actual, que es consumidores, ciudadanos, a ciudadanos
consumidores. Y ahí hay que hacer intervenciones diferentes. Ahora, estamos muy contentos, por una parte, porque a raíz de todos estos estudios, llegó una petición del Banco Estatal, que querían que los ayudáramos a montar un portal de educación financiera. Pero como ellos son estatales, no va a ser un portal de fidelización, sino que va a ser un portal efectivamente orientado a educar a la gente, que va a estar dirigido a todas las audiencias, que esperamos que en marzo del próximo año lo estemos lanzando. Que yo creo que además es una bonita forma de mostrar cómo lo que uno va construyendo a través de la investigación puede tener impacto en la política pública, en la intervención. A nosotros nos pidieron asesorar la agenda de temas de la Comisión Presidencial de Educación Financiera para establecer lo que va a ser la estrategia de educación financiera del país. ¿Ya? Entonces, por eso yo les mostraba también al inicio ese mapita de cómo hemos ido recorriendo. Porque en la medida en que uno se consolida, en que uno tiene un nicho claro, en que va produciendo conocimiento, eso va causando impacto en el ambiente. Y yo creo que el gran desafío que tienen ustedes, sobre todo como estudiantes de doctorado, es llegar algún día a convertirse en referentes en su tema. Ese es el gran desafío. Ojalá que los llamen, no solo de las comisiones presidenciales, no solo de los organismos públicos, sino que también de la prensa. Esa es otra cosa que yo he aprendido, ya que está Manuel aquí. Yo nunca le digo que no a un periodista. Nunca. Porque la gente necesita saber lo que nosotros estamos construyendo. Y eso es. A mí me gustaría saber si han explorado un poco lo que está ocurriendo a través de esto de que está emergiendo con más fuerza el comercio por internet. Porque creo que sobre todo los adolescentes que se manejan tanto con las tecnologías, con un lenguaje tan natural para ellos, de hecho a los niños y a los adolescentes, a través de las cosas que ellos visitan en internet, les llega mucha publicidad. Sí. Y es muy fácil tener una app de una tienda, por ejemplo, para elegir productos y comprarlos muy rápidamente, que quizás antes no era tan habitual, porque yo siento que quizás los que somos mayores teníamos más riesgo, o sea, más miedo al riesgo, ¿cierto? O decidíamos cuando nos probábamos las cosas. En cambio ahora hay como otra lógica, o sea, igual yo puedo comprar ropa sin probármela, puedo esperar a que llegue, después la puedo cambiar súper fácilmente si me quedo mal. Entonces se están armando como otras lógicas, Sí. que a los adolescentes o a los jóvenes. Sí, en el estudio global hay un cuestionario que explora, por una parte, es el cuestionario de uso del dinero y de patrones de compra, que explora en una parte de dónde obtienen ellos la información para tomar sus decisiones de compra. Y ahí nos llamó la atención que están en el mismo nivel la información que te da la tienda y la información que te da internet. O sea, pareciera ser que todavía siguen teniendo como referente la tienda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a diferencia de internet, la tienda además es un momento social. Los adolescentes nunca van solos a las tiendas, van en grupo. Entonces se convierte en un momento social donde se prueban cosas, aunque no compren nada. Una perversión que uno desarrolla como investigador cuando trabaja estos temas, que se pone un poco voyerista, no exhibicionista, sino que mirón. Yo, por ejemplo, los fines de semana siempre voy al mall y me dedico a observar a la gente. Y ahí uno observa cómo los adolescentes llegan en grupo, cómo se prueban cosas, cómo de repente no compran nada, son el terror de las vendedoras, ¿ya? Pero también siguen acudiendo mucho a la tienda, y la otra fuente es internet. Los padres es inexistente. O sea, ellos no le consultan nada a los padres. ¿Ya? Lo que es interesante también, porque todavía están en una etapa de cierta fragilidad. Pero en el siguiente estudio que queremos meternos más en detalle en eso, porque ahí se está configurando
Ahora, algo que no solo tiene que ver en este momento con los adolescentes, queremos explorarlo también en los adultos jóvenes y en los adultos medios. Yo tengo la hipótesis de que adolescentes y adultos medios han entrado, perdón, y adultos jóvenes, el segmento que estudia la Quiena, los emergentes, han entrado muy fuertemente al comercio electrónico. Muy fuertemente. Sí. Pero eso no significa que el resto de los adultos no lo estén utilizando. Ahora, tal vez muchas veces mediado también por los hijos, pero el volumen de venta, el otro día no me acuerdo exactamente cuánto es, pero veía algunos datos del volumen de venta, por ejemplo, que tiene AliExpress en Latinoamérica y Chile es el mayor volumen de venta de AliExpress. Se compra mucho. Por acá yo te presento a Tomás y Daniel. Hola, Tomás. Hola. Yo creo que hay mucho más análisis para haber hecho la distinción entre nivel socioeconómico, pero de alguna forma igual me parecía un poco lógico los resultados, digamos, como que pensaba que si uno tiene más recursos, digamos, y está en el nivel socioeconómico alto, me parecía lógico que uno fuese más racional, por lo tanto, con sus finanzas, digamos, con lo que gasta, porque tiene recursos para hacerlo, digamos, porque puede pensar en ahorrar, digamos, y eso ya inmediatamente incorpora el tema de la planificación o del futuro y la vida de uno, digamos. Se vuelve más racional porque tiene cómo escoger, puede decidir. Si no tiene mucho por lo que hacer, digamos, puede ser más difuso, más impulsivo, digamos, porque es lo que puede hacer, ¿no? Me llamó la atención cuando usted dijo que si uno le pasa, en el fondo, como que lo preocupante era que los niveles socioeconómicos bajos es que tuvieran recursos, no sabían qué hacer con ellos. Yo pensaba que al contrario, como que harían lo mismo que hace todo el mundo, que es gastar. Todos gastamos, pero la diferencia es que gastan lo que tienen, o sea, y no les queda para ahorrar para el próximo mes, digamos, versus el que tiene mucho y gasta igual, pero le sobra. Por lo tanto, puede pensar en hacer otras cosas y empezar a racionalizar y hacer todo eso que entonces me parecía que la diferencia tal vez podía estar en, no sé, en algo que no hacer, como en la idea de los riesgos, como que también lo asociaba con la idea de que ser racional. También me llamó la atención la idea de que ser racional podía ser mejor, porque uno está más satisfecho con la vida, pero también está más vinculado al riesgo. También uno sufre, no sé, si pierde mucho. Versus el que tiene poco, si pierde poco. No sé, uno no está. O sea, que tiene para perder a alguien que no tiene auto, digamos. Pero si tiene un auto muy caro y lo chocan, pierde muchos riesgos, ¿cierto? O si toma malas decisiones con sus finanzas. Entonces me lleva yo tomaría un comentario, una reflexión, digamos, sin saber mucho más de lo que hay detrás pero a lo mejor hay algo en la idea de riesgo, o alguna escala sobre el riesgo, sobre qué es lo que, cómo viven el riesgo en la vida cotidiana, y puede ser interesante para enriquecer la descripción de los clases. Sí, es bien interesante. Ahora, en relación a lo que tú dices, como estos son adolescentes, nosotros no podemos olvidarnos del estudio que hicimos de socialización económica en la familia. Y ahí encontramos cosas bien interesantes. Encontramos, en primer lugar, que los padres de nivel socioeconómico alto eran los únicos que educaban financieramente a sus hijos, ¿ya? Y ahí podría haber una explicación de por qué eso se replica después eran los que les enseñaban efectivamente a organizar el dinero, a ahorrar, algunas nociones de riesgo, incluso de inversión. Y esos niños, porque esto era en niños hasta 14 años, ¿ya? Esos niños eran los únicos que además tenían emprendimientos. Vendían la ropa que ya no usaban,
vendían copias de sus juegos. O sea, esta mentalidad además del empresario empezaba a instalarse desde muy pequeños, ¿ya? En cambio, en la clase media, que fue nuestro gran foco en ese estudio porque nos preocupó muchísimo, los padres de clase media, primero, no enseñaban nociones económicas y financieras porque además su alfabetización financiera también era medianamente precaria, pero segundo, como sus prácticas estaban mediadas por la culpa, porque la clase media es aspiracional y tiene como patrón de referencia la clase alta, pero no tiene los ingresos de la clase alta. Entonces, el costo de eso es que los padres trabajan mucho, y mucho fuera de la casa. Y como otro de los mandatos sociales es esta idea de que los niños, para ser sanos, felices y desarrollarse bien, necesitan constantemente, sobre todo de la madre, ¿ya?, que atienda sus necesidades, que esté con ellos, ¿ya? Entonces eran padres y sobre todo madres muy culpabilizados. ¿Y cómo enfrentaban la culpa? A través del consumo. O sea, en los grupos focales en ese estudio, habían sobre todo madres, como les digo, que nos decían, yo no quiero que nada le falte, yo quiero que tenga todo, ¿ya? Entonces, cuando él está con su consola, es como que estuviera conmigo, porque a mí me costó tanto comprársela. Me pongo pelúa cuando me escucho esas cosas, porque en realidad ahí uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Ya? Y en la clase baja era bajísimo el nivel de alfabetización económica, en los papás, en las mamás y por supuesto también en los niños. Ahora, en otro estudio que hicimos en la 6ª región con mujeres vulnerables, aparecieron unos datos que también nos dan luces para esto, y en lo que tú decías, Tomás, de un poco de la racionalidad o no racionalidad. Una cosa que nos preocupó en ese segmento, que eran mujeres muy vulnerables, que solo vivían de subsidios estatales, eran del FOSIS, ¿ya? El nivel de endeudamiento que tenían con el retail, ¿ya? Y cómo además repetían el mismo mandato que nos apareció en el estudio de socialización económica. Es que si yo no le compro lo que el niño me pide, soy mala mamá. Entonces es tan transversal eso. Ahora, ¿cuál es la esperanza nuestra? Que si lográramos instalar procesos de educación financiera, tal vez podrían entrar a reflexionar un poco más y poder distribuir mejor los escasos recursos que tienen. Claro, en los segmentos más vulnerables tú no puedes esperar probablemente que ahorren dinero, pero hay otras formas de ahorrar. Pueden ahorrar en consumos básicos, pueden ahorrar en una serie de otras cosas que finalmente redundan en que queda más dinero disponible al final del mes. Pero no tienen educación financiera. O sea, yo creo que eso ha sido lo más perverso además del modelo, que nos metimos en un modelo y a nadie le enseñaron cómo convivir con el modelo. Solo este año, en los planes y programas de primero medio, apareció una unidad en historia de educación financiera y formación ciudadana. Una unidad. ¿Ya? Pero ¿y todos los años anteriores? Entonces ahí incluso uno le puede surgir hasta la teoría de la conspiración y pensar, bueno, es que a lo mejor no les interesaba que la gente efectivamente aprendiera a convivir con el modelo. Pero ahora están en una encrucijada difícil, ¿eh? La Superintendencia de Bancos muestra que el endeudamiento en Chile va increciendo, lleva una curva hacia arriba enorme, ¿ya? Hay más personas endeudadas que personas ocupadas en Chile. Y ese es un dato tremendamente duro para el propio modelo. Y por eso yo creo además que la OCDE empezó a insistir tanto a todos sus países de que tienen que tener una estrategia nacional de educación financiera, ¿ya? Yo vuelvo a pensar que no hay intereses altruísticos ahí, sino que hay que cuidar el modelo. Y si la gente se endeuda demasiado, disminuye su capacidad de pago, deja de consumir, y si deja de consumir, el modelo se nos cae. Entonces, claro, lo que tú dices, Tomás, le hemos dado miles de vueltas. Son una de las preocupaciones que tenemos, porque además nos duele el alma que aparezcan eso. Ahora, una luz de esperanza. En el estudio ese de Yo y la economía, encontramos un dato que no pensábamos, de estas cosas que a ti te aparecen de repente. ¿Qué hicimos en ese estudio?
Medimos a los niños, era un estudio cuasi experimental, medimos a los niños antes, después, y dijimos, vamos a medir a los padres, pero no vamos a hacer nada con los padres. Teníamos la intuición que a lo mejor algo había por ahí. En el post, los padres de nivel socioeconómico medio y nivel socioeconómico alto se mantuvieron exactamente iguales, con pequeñas variaciones que en el pre. Los padres de nivel socioeconómico bajo, sin haber hecho nada con ellos, subieron y tenían más alfabetización financiera. Entonces nosotros dijimos, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Obviamente hay que saber qué es lo que pasó y no lo teníamos considerado en el estudio, pero nos pusimos a hacer entrevistas y grupos focales. ¿Y qué nos decían los papás de nivel socioeconómico bajo? Es que el niño llegó con una planillita que yo nunca había visto, donde teníamos que anotar todo lo que gastábamos, ¿ya? La planilla de presupuesto, ¿ya? Y donde nos empezamos a dar cuenta que estábamos gastando más que lo que ganábamos. Entonces ahí empezamos a conversar y dijimos, ya, ¿cómo podemos equilibrar esto? Entonces ahí nos dimos cuenta además esta importancia, lo mismo que yo les decía, que los niños son factor de influencia, pero no solo son factor de influencia y patrones de compra, podrían ser factor de influencia también para cambiar los hábitos en los adultos. Pero es una maraña de cosas, Tomás, porque nos llegan datos y la gran tarea acá como investigadores es cómo les vamos dando sentido. Pero es un tema que nos preocupa. Es una reflexión que quizás escapa un poco a los resultados del proyecto y de su línea de investigación, porque me parece que efectivamente el consumo es algo que conviene enseñarlo en las escuelas. O sea, la gran conclusión es esa. La gran salida probablemente a los altos niveles de endeudamiento es esa. Sin embargo, yo quisiera creer que ha habido algún cambio a nivel país quizás en términos de poder cuestionar este modelo y darnos cuenta que si bien siempre vamos a consumir, porque es algo que tenemos que hacerlo, la vida nos obliga a consumir, tenemos la posibilidad de elegir. Yo creo que con todo lo que está en la palestra, por ejemplo, que todos los bienes son de consumo, la misma educación, por ejemplo, y con el reproche que ha demostrado la sociedad eso, el mismo movimiento No Más AFP, que da cuenta justamente de eso, que se están enriqueciendo unos pocos y los demás solamente estamos consumiendo y abultando los bolsillos de otros. Quizás yo quiero creer que desde este tipo de investigación y desde la difusión que se puede hacer también podemos fortalecer que las personas tomen mejores decisiones. O sea, yo misma, 5 o 6 años atrás, cuando tenía que hacer un regalo, iba a un retail y compraba lo que encontraba que podía servir como un regalo. Sin embargo, ahora, por ejemplo, privilegio mucho más comprar todo lo que he hecho a mano. Y en redes sociales uno siempre ve que hay llamados de los mismos microempresarios, porque son microempresarios o artesanos, que llaman a que, por ejemplo, en Navidad compremos todo lo que he hecho a mano, que tiene un costo, o sea, un valor asociado, ¿cierto? Y gran parte de esa decisión pasa también por este cuestionamiento que uno puede hacer al sistema y a cómo el sistema nos obliga a entrar en él y a gastar y a consumir cuando en realidad hoy en día tenemos otras alternativas. Entonces, mi reflexión va en términos de la influencia que pueden hacer desde la educación, en fortalecer que las personas puedan tomar mejores decisiones y en cuestionar este modelo también. Y en decir, sí, yo voy a ser un consumidor siempre, pero puedo tener una alternativa que es distinta. Sí. Ese es el concepto de ciudadanía económica. Ese es el que nos interesa a nosotros. Porque el ciudadano económico no solo es el que sabe elegir, sino que también es el que sabe elegir considerando otras variables, no solo su propia individualidad, por ejemplo, el impacto en el medio ambiente, ¿ya? Y que además tiene habilidades para la participación social y sobre todo para el ejercicio del contrato social. Nosotros cuando hemos estado estudiando lo que es ciudadanía económica, cada vez hemos recuperado más esta idea que es viejísima, que es la idea de Rousseau. La idea del contrato social que yo creo que en nuestras sociedades la hemos perdido. Sobre todo, por eso que además decimos, que se necesitan por lo menos 3 alfabetizaciones para que la gente pueda funcionar bien. La digital o la tecnológica, que eso es obvio, ¿ya? La política. Necesitamos alfabetización política. Necesitamos saber cómo se origina, cómo circula y cómo se apropia el poder en nuestras sociedades.
Porque si no entendemos eso, no entendemos el contrato social. Y no entendemos efectivamente que el poder no es de quien en un momento lo está detentando, sino que es de quien se lo traspasó, para que en su nombre pudiera ejercer una gestión, digamos. ¿Ya? Pero que además, así como se lo pasé, se lo puedo quitar. Entonces, esos temas rondan en estas discusiones. Ahora, lo que tú dices es tan cierto porque ha ido como cambiando. Yo me acuerdo de los primeros estudios que hicimos, sobre todo, y ahí quedamos como traumatizados con la Universidad de Chile. Cuando íbamos a la Universidad de Chile a Congreso a presentar esto, casi nos mataban. Y nos decían, no, es que lo que ustedes quieren es hacer gente que sea leal al sistema y que aprenda a consumir más y mejor. Y no lograban entender que nosotros estábamos en el otro lado del río, ¿ya? Sin querer que la gente deje de consumir, porque yo concuerdo totalmente contigo, no podemos no consumir. De partida el consumo es una función biológica. Consumimos aire, consumimos alimentos, en fin. Pero hay que diferenciar, y ahí a mí Bauman me ha servido mucho, a pesar de que no viene desde la tradición de la psicología, sino que desde la tradición de la sociología, y más que nada de la filosofía, cuando establece la diferencia entre consumo y consumismo. ¿Ya? Y establece justamente que el consumo es estable, o sea, el consumo te permite satisfacer necesidades. Y en cambio, cuando habla de consumismo, dice que el gran eje del consumismo es que te transforma los deseos en necesidades. Entonces, hay un tema ahí. Ahora, esa es otra cosa que yo quería comentarles que nosotros hemos ido aprendiendo, ¿eh? A veces los psicólogos tendemos a psicologizarlo todo. Y leemos puras cosas que escriben los psicólogos. En estos tipos de temas, no solo sirve lo que escriben los psicólogos. Nosotros nos hemos metido muchísimo en la sociología y especialmente, pues nosotros tenemos una orientación más bien posmoderna, ¿ya? Esa es nuestra línea. En la filosofía también. O sea, tenemos autores claves que son Bauman, Lipovetsky, Baudrillard. Entonces también ojalá eso sea una invitación para que en sus respectivos temas, sin dejar de ser psicólogos, porque tampoco la idea es que uno deje de ser psicólogo, pero se nutran también de estas otras fuentes. Regina, Claudia. Bueno, profesor, en realidad estos espacios nos llevan a la reflexión y como yo estoy en esta área hace un buen tiempo y después de ver su línea de tiempo, cómo ha evolucionado, uno se queda pensando ¿y qué viene? ¿No? Porque y es lo que nuestros compañeros comentan desde sus experiencias, desde su observación, que son chilenos, desde su vida cotidiana, de sus propias investigaciones, también a mí me llevan a pensar en algo y es se han ido tomando como un grupo, segmentos, evidentemente niños, jóvenes y adolescentes. Es ahí, ahora tenemos esa oportunidad, lo que no pasó con el que ya es adulto y el que es adulto mayor, ¿verdad? Pero Daniela decía algo que me hizo reflexionar y es, pensando en ella misma, cómo era yo antes para consumir en un momento, un periodo evolutivo del desarrollo y cómo soy ahora. Y a partir de todo lo que he estado estudiando con adultez mayor, es una pregunta que me sigo haciendo. ¿Qué pasa? Nuestro desafío y que requerimos inversión es más ambicioso, tal vez es soñador también en este momento para mí, pero bueno, ahí iremos construyendo más líneas. En el tiempo es hacer estudios longitudinales y de ir viendo qué está pasando, cómo vamos evolucionando. Y es una pregunta que incluso en congresos me han hecho, porque bueno, el adulto mayor de este momento del siglo XXI es uno, y yo voy a tener unos datos, una información de unos personajes que con el tiempo ya no me va a tal vez a servir para entender a los adultos mayores que van a ser estos jóvenes que usted está viendo ahora, ¿ya? Entonces es como, lo digo ya es como un comentario de esta parte de futuras investigaciones que se nos vienen porque los desafíos son muchos. Sí, es la preocupación que nosotros tenemos también. Pero los estudios longitudinales son tan caros y los financian, claro, a lo más si nosotros pensamos, por ejemplo, en Fondes, si te permite un estudio longitudinal de 3 años, 4 años, a todo lo que da, donde si metes además estas metodologías de segmentos intermedios, podría reflejar, no sé, 8 años. Pero un longitudinal es mucho más que eso. Entonces es ambicioso, es como soñador. Pero bueno, haciendo alianzas, como usted bien lo dijo al principio, ¿verdad? Porque no es un tema, sería viéndolo desde distintas perspectivas y desde lo que se está pensando, porque no va, hay
yo no digo que nos falte eso, porque no es que nos falte, es que es probablemente lo que vendrá. Sí. Entonces, 20 años más tarde, Sí. de pronto. Sí, de hecho, yo leía un artículo hace unos días atrás que me dejó bien inquieta porque decía que la gran patología a nivel de salud mental en el siglo XXI iba a ser la compra patológica. ¿Ya? Y todavía no está en el DSM, no sé en qué número van, ¿ya? Todavía no está. A lo más se mete en otras compulsiones, ¿ya? Porque además la compra patológica tiene una particularidad. Es una adicción, como cualquier otra, y comparte los mismos rasgos de todas las adicciones. Pero tiene una particularidad. Todo el resto de las adicciones tienen castigo social. Si yo veo a alguien borracho por la calle, atravieso, no lo quiero mirar, me enojo, ¿ya? Pero si yo veo a alguien que va con sus bolsas, hasta envidia le puedo tener, ¿ya? Claro, entonces se ve feliz, pues, se ve feliz, ¿ya? Entonces hay un tema ahí, lo mismo que yo les decía, de la cara, las dos caras del endeudamiento, lo mismo pasa con esta compra patológica, pero están apareciendo en las consultas cada vez más. Muchas veces no es como el motivo de consulta central. La gente consulta por ansiedad, consulta por depresión, y cuando uno empieza a hurgar un poquito, empiezan a aparecer los temas de que está con problemas financieros, porque está con sobreconsumo. Entonces ahí hay otro desafío para la psicología que yo no sé si desde el ámbito clínico lo están pensando. Porque necesitamos estrategias psicoterapéuticas para poder enfrentar eso, y hay poquito desarrollo. Hay muy poquito desarrollo todavía en eso. Aparte de los esquemas tradicionales para todas las compulsiones, pero este que es particular no hay. Yo, bueno, comentario más que consulta. Como bien lúcido, o por lo menos a mí me hace mucho sentido desde la presentación del modelo, de cómo se instaura, de cómo nosotros lo asumimos, y creo que desde acá se cambia un poco como el sentido de la transformación del modelo, que está que está tan en boga, como con algunas cosas que mencionaba Daniela, pero esa transformación del modelo que estamos, de repente que se ve ya está instaurado este modelo, y que alguien venga y lo cambie, ojalá desde el poder, y que desde la presidencia o desde las instituciones se cambie. Va a ser bastante difícil, porque yo creo que ya está implantado, y darle un giro brusco probablemente es demasiado transgresor. Pero el cambio del modelo desde lo individual por lo menos para mí, me trae aire fresco a una discusión ya quizás más añeja de cómo nosotros vivimos y y convivimos, como usted decía, con el modelo que está ahí, pero es parte de nosotros poder irlo cambiando, y eso otra vez, como muchas cosas, desde la educación se parte. Yo, con varios problemas o problemáticas que he visto, claro, desde la educación nacen los cambios. Entonces, yo que no soy psicólogo y no tengo tanto contacto con este tipo de temas a este nivel, me parece bastante lúcido la mirada que se hace desde una lista que también puede ser reproducible a otras esferas. Entonces me parece muy interesante, y como no sé, cómo hacerle una estocada al modelo, por así decirlo. Desde adentro. Sí. Exacto. Entonces, eso, comentar. Yo cuando estudié psicología en la PUC en Santiago, en esas cosas que a uno le van interesando, otras cosas, estuve un año paralelamente estudiando filosofía oriental. Un año, ¿ya? Esa fue mi volada durante.
Y una cosa que me quedó clarísima de la filosofía oriental es que el cambio viene por una célula. O sea, el cambio viene de adentro. Que la propia biología nos muestra que los cambios en algo tan terrible, por ejemplo, como es el cáncer, viene desde dentro. Una célula que empieza a propagarse. Entonces, no sé, a lo mejor es utópico, pero pensar de que si nosotros vamos formando efectivamente ciudadanos económicos, a lo mejor vamos a poder, no sé si cambiar, pero tal vez humanizar el modelo. Porque ahí también hay que luchar con algo que aprendimos con nuestras primeras investigaciones sobre psicogénesis del pensamiento económico. Y ahí aprendimos que hay 3 niveles en el desarrollo del pensamiento económico, que también es el pensamiento social. El primero, que es el económico primitivo, que es cuando tú no entiendes todavía cómo funciona la economía, y que es fundamentalmente de los niños. El segundo es el económico subordinado, y es en el que entiendes algunas nociones, pero hay un tema de pensamiento social que te lleva a desvalorizar a la ciudadanía y a sobrevalorizar el rol del Estado y el rol del gobierno. ¿Ya? Entonces, a pensar de que todo tiene que ser resuelto desde arriba hacia abajo. Y un tercer nivel, donde sobre todo en Latinoamérica hay una minoría que logra ubicarse ahí, que es el pensamiento económico inferencial o independiente, que es donde tú efectivamente vuelves al balance que debería ser. O sea, entiendes efectivamente, aparte de entender, de tener una alfabetización financiera funcional, entiendes el rol del Estado, pero sobre todo entiendes el contrato social y vuelves a valorizar a la ciudadanía. Y yo creo que en Chile y en Latinoamérica en general, lo hemos discutido en varios encuentros, hay un predominio del pensamiento subordinado. O sea, seguimos pensando de que todo debe resolverse desde arriba. O sea, hay cualquier problema aquí en Chile, no importa dónde sea, en Magallanes, en Temuco, donde sea. Ah, no, es que vamos a marchar a Santiago para que nos reciba el presidente o la presidenta porque tiene que solucionarlo. Entonces, eso también hay que cambiarlo. Porque mientras sigamos pensando de que hay un poder superior que va a tener que resolverme los problemas, que será el alcalde, será el presidente o será Dios. ¿Ya? Yo les digo, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero no creo que Él me va a venir a resolver los problemas. Yo creo que está muy ocupado en otras cosas. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema también que es importante ir incorporando.